Hola a todos y a todas, cordial saludo. Mi nombre es Andrés Felipe Campos, soy estudiante de la Universidad del Valle, ubicada en Cali, Colombia, y soy tutor de los grupos de apoyo a la cultura académica. Hoy les vengo a presentar la ponencia titulada Tutorías interdisciplinarias de escritura en tiempos de COVID-19, de lo presencial a lo virtual. Esta ponencia fue realizada en compañía del estudiante Adrián Felipe Múnera Peláez, quien hoy no puede estar con nosotros por diversas situaciones personales. Hemos dividido la presentación de la siguiente manera. Primero tendremos la introducción, luego tenemos los fundamentos teóricos, después hablaremos sobre la metodología de la ponencia, luego pasaremos a resultados y finalmente vamos con conclusiones. Introducción. Según Arciniega García Arenas en 2019, incluir la lectura, la escritura y la oralidad en las diferentes disciplinas del conocimiento ha sido una dificultad en la educación superior, sobre todo porque tradicionalmente esta responsabilidad ha recaído sobre el profesor de lenguaje y no sobre los profesores del área específica del conocimiento. Por lo anterior, en 2014, en la Universidad del Valle, ubicada en Cali, Colombia, nacen los grupos de apoyo a la cultura académica GRACA, para apoyar a toda la comunidad universitaria en sus procesos de lectura, escritura y oralidad. Actualmente, los GRACA están presentes en 9 facultades y programas académicos de la Universidad del Valle. Los GRACA apoyan a la comunidad universitaria de diferentes maneras, entre las que se destaca la tutoría interdisciplinaria entre pares académicos. Interdisciplinaria porque se da entre un tutor de lenguaje y un tutor del área del conocimiento específica, y entre pares académicos porque tanto como los tutores como los tutorados, su mayoría, son estudiantes de la universidad. Ahora bien, desde marzo de 2020, por la crisis sanitaria causada por la COVID-19, todas las actividades de la universidad pasaron a desarrollarse en modalidad virtual y los GRACA no fueron la excepción. Este fue un desafío que implicó muchos cambios sobre la marcha, ya que era la primera vez que nos enfrentamos a este tipo de modalidad. Así pues, el objetivo de la ponencia es analizar las percepciones de los tutores sobre los cambios que hubo en el paso de tutorías presenciales a tutorías virtuales. Fundamento teórico. En GRACA tenemos dos pilares súper importantes. Primero, la interdisciplinaridad, y para eso citamos a Beisselman con el libro Escribir a través del currículo. Nos ubicamos en la corriente escritura desde las disciplinas porque entendemos y reconocemos que en cada comunidad discursiva, en cada área del conocimiento, se habla, se lee y se escribe con unas particularidades. También tenemos la revisión entre pares. Recordemos entonces que en GRACA se trabaja entre pares académicos, porque tanto como los tutores como los tutorados en su mayoría son estudiantes de la universidad. Para eso necesitamos a Cerda de López en 2010 con el texto y grupo de aprendizaje entre pares, y también a Casteló, Bañales y Vega 2010 con el texto Enfoque sociocultural de la escritura. Ahora bien, la revisión entre pares supone un aprendizaje bidireccional porque tanto el tutorado como el tutor están aprendiendo al mismo tiempo, y también supone una relación pedagógica mucho más sana. Los tutorados han manifestado que se sienten con mucha más confianza cuando se trata de un tutor que con un profesor, porque se entiende que ambos son estudiantes que están al mismo nivel. Metodología. Para realizar esta investigación se utilizó un enfoque descriptivo y la técnica de análisis de contenido para analizar dos cuestiones. La primera, una encuesta de percepción de los tutores. Esa encuesta se realizó entre los meses de mayo y junio de 2020, que fueron los meses en los que se recolectó la información. En esa encuesta participaron 7 de los 9 grupos de GRACA. Además, esa encuesta se complementó con la experiencia de los tutores investigadores en este caso. Bien, entonces, a grandes rasgos pudimos identificar 3 categorías de la información recolectada. Como podemos ver en esta matriz tenemos los grupos GRACA, tenemos GRACA Trabajo Social, GRACA FAI, que es la Facultad de Artes Integradas. Luego tenemos GRACA Lenguas, del Programa Académico de Lenguas Extranjeras, GRACA Administración, GRACA Sociología, GRACA la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas y GRACA la Facultad de Ingeniería. Tenemos 3 grandes categorías. Primero, comunicación y lenguaje, que a su vez se divide entre comunicación tutor-tutorado y comunicación tutor-tutor. Luego tenemos el uso de las herramientas técnicas, si fueron una desventaja o si fueron una ventaja por lo contrario. Y finalmente tenemos qué cambios hubo en cada momento de las tutorías, si hubo cambios o no hubo cambios. De estos resultados pudimos obtener 3 gráficas que responden a 3 preguntas. La primera gráfica entonces responde a la pregunta: ¿hubo cambio en la comunicación entre los participantes de la tutoría? Y para esto, entonces, 7 de 8 grupos respondieron que hubo cambio sobre todo entre la comunicación tutor-tutor. Y 2 grupos respondieron que hubo cambios también en la comunicación tutor-tutorado. Ya veremos más adelante por qué.
Pasamos a la segunda pregunta y es si se pudo hacer uso de las estrategias que normalmente los GRACAS utilizamos en el acompañamiento, en la tutoría. 3 grupos no respondieron, 2 grupos dijeron que sí se puede hacer uso y 2 grupos dijeron que por lo contrario no se puede hacer uso de esas estrategias. Y finalmente tenemos la pregunta, ¿qué opinan las herramientas técnicas? ¿Fueron una ventaja o una desventaja? Para esto 4 grupos dijeron que fueron una desventaja, ya veremos por qué, y 3 grupos dijeron que fueron una ventaja y dieron sus razones. Listo, ahora vamos a fondo los resultados. Entonces, como ya habíamos dicho anteriormente, tenemos los resultados divididos en 3 grandes categorías. Primero, la categoría de comunicación, que a su vez se divide entre la comunicación tutor-tutor y tutor-tutorado. Con respecto a la comunicación tutor-tutor, se encontró que los tutores debieron encontrar medios alternativos para mantener esa complicidad que antes mantenían en las tutorías presenciales por medio de la comunicación no verbal, sea una mirada, una tocada por debajo de la mesa, por ejemplo. Tuvieron que entonces recurrir a otros medios, a otras redes sociales, tales como WhatsApp o Instagram o incluso Facebook, para tomar decisiones sobre la marcha y ver qué cambios se hacían en el proceso de acompañamiento del estudiante sin que el tutorado se diera cuenta. Ahora bien, con respecto a la comunicación entre tutor y tutorado, encontramos que la falta de elementos kinésicos no les permitía a los tutores ver o identificar si los tutorados estaban siguiendo o no el hilo de la tutoría, por lo que los tutores tuvieron que reinventarse y empezar a preguntarles a los estudiantes guías orientadoras o preguntas orientadoras para ver si seguían o no el ritmo del encuentro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué opinas de esto? ¿Si estás de acuerdo? ¿Qué acabamos de decir anteriormente? Retomar lo que ya se había discutido para ver si el estudiante estaba o no totalmente activo. Recordar entonces que en este punto es súper importante la comunicación no verbal, pero por medio de la virtualidad se limita un poco, ya que los estudiantes en la mayoría de ocasiones no activaban la cámara. Ahora bien, con respecto a las estrategias de la tutoría y el uso de herramientas técnicas, encontramos también ventajas. Por ejemplo, el uso de procesadores de textos como Google Docs o Word, por ejemplo, ayudó a que los tutores utilizaran otro tipo de herramientas que en la presencialidad no se podía utilizar completamente. Por ejemplo, la toma de, eh, el uso de resaltado, perdón, eh, dejar comentarios al pie de página, por ejemplo. También se debe decir que cuando el estudiante tenía un proceso continuo con los DRACA, era más fácil para los tutores acceder a este documento y ver cómo es el proceso del estudiante, qué cambios se había hecho, qué modificaciones había tenido el documento. Ahora bien, también encontramos otra ventaja para el uso de herramientas de videoconferencia, ya que nos permitía grabar las sesiones y guardarlas. Esto beneficia tanto a los tutores como a los tutorados. A los tutorados porque les daba la oportunidad de retomar lo que se había hablado durante toda la sesión y no perder la información en caso de que por cualquier razón no hubieran podido seguir en todo el proceso. Y para los tutores, porque también ofrecía la realimentación y también porque no servía como material para hacer investigación, tal como es este caso. Finalmente, pasamos a los momentos de la tutoría. Encontramos que en la modalidad virtual hubo que incluir nuevos momentos, tales como la verificación técnica de equipos y la conectividad, y esto permitió hacer modificaciones al tiempo que duraba la sesión, porque anteriormente en la presencialidad no tenía que hacerse la verificación técnica si el estudiante, tanto el tutor como el tutorado, tenían problemas de conexión, si contaban con los equipos disponibles, etcétera. Pasamos al apartado de conclusiones. Entonces, la primera conclusión que se tiene es que la comunicación entre los tutores tuvo que reinventarse porque no estaban en la presencialidad. Entonces, los tutores tuvieron que ser muy ágiles y comunicarse por medio de otras redes sociales sin que el tutorado se diera cuenta en el transcurso de la tutoría para hablar sobre la misma. Luego también tenemos que los tutores tuvieron que ser más creativos para mantener la comunicación con el tutorado, porque en la mayoría de ocasiones, por no decir que en todos los tutorados, no prendían sus cámaras para no ralentizar la conexión o para no causar ningún tipo de inconformidad en cuanto a la conexión de Internet. Entonces, los tutores tuvieron que implementar preguntas orientadoras para ver si los tuturados o no estaban entendiendo. Esto era muy fácil de identificar anteriormente, tan solo con la comunicación no verbal, pero como estamos en ambiente virtual, pues nos veíamos un poquito limitados. Ahora bien, las plataformas de texto permitieron hacerle más seguimiento a los textos, como ya lo he mencionado anteriormente, es una ventaja súper importante porque antes en la presencialidad el estudiante iba una vez a la semana cuando era un proceso continuo, un caso de seguimiento, y llevaba los avances. Ahora, con la tutorías mediadas por la virtualidad, los tutores tenían la posibilidad, en caso de que el estudiante aceptara claramente, de acceder a los textos de los estudiantes. También, si grabamos la tutoría, permite una mejor alimentación para el tutor y para el tutorado, exactamente,
hay cosas que se olvidan, pero cuando volvemos a ver la grabación, entonces nos acortamos y también nos serviría para material de investigación, para hacer alimentaciones. Finalmente, la aplicación de estrategias es inherente a la disciplina. La aplicación de estrategias en las autoridades de los DRACA no es inherente a la virtualidad o a la presencialidad, sino más bien a la comunidad, a la facultad o el grupo DRACA en el que nos encontramos, porque hay facultades en las que sirven una estrategia, hay facultades en las que no sirven o viceversa. Listo, estas son nuestras referencias bibliográficas que utilizamos. Y finalmente, muchas gracias a todas y a todos. Hasta luego.